Buenas tardes, estudiantes. La última clase habíamos quedado en circulación sanguínea. Para el día de hoy les había indicado que les iba a explicar un poco del trayecto y de las funciones de la circulación y lo que nos quedaba pendiente de este tema del sistema circulatorio. Entonces, vamos a continuar con el avance de esta unidad hablando de la circulación. La circulación sanguínea está dividida o clasificada en dos circuitos. Una que se denomina circulación mayor o sistémica y la otra que se denomina circulación menor o pulmonar. Para entender su trayecto, vamos a hablar o lo vamos a explicar en esta imagen. Como ven, tenemos ahí en medio el corazón. Cuando hablamos de circulación menor o pulmonar, es aquella sangre que recorre desde el corazón hasta los pulmones. Y se llama menor porque es un trayecto pequeño, es un trayecto corto. En cambio, cuando hablamos de circulación mayor, es aquella sangre que recorre desde el corazón hasta todo nuestro cuerpo. Cabeza, extremidades superiores, tronco, extremidades inferiores, pelvis. Llega a todas las células de nuestro organismo. Por eso también su nombre de mayor, porque tiene un recorrido mayor. Voy a empezar por la circulación menor, también llamada pulmonar. La circulación que va del corazón a los pulmones. Entonces, como punto de partida, vamos a tener al ventrículo derecho. Ese va a ser nuestro punto de partida. Entonces, el ventrículo derecho es nuestro primer punto de partida. El ventrículo derecho es nuestro inicio de la circulación menor, pero no se olviden que este ventrículo derecho lleva sangre con dióxido de carbono, sangre carboxigenada si quieren o sangre desoxigenada. Esa sangre que contiene el ventrículo derecho, que es donde inicia la circulación menor, pasa a esta válvula. No sé si ven aquí, blanquito como cuernitos. Pasa a la válvula aórtica. Ese sería nuestro segundo punto. La válvula pulmonar. Sigmoidea pulmonar. Esta válvula sigmoidea pulmonar permite el paso de la sangre desoxigenada del ventrículo derecho al tronco pulmonar, que ese sería nuestro componente número 2. Entonces se dirige al tronco pulmonar llevando sangre desoxigenada. Pero no se olviden que este tronco pulmonar o arteria pulmonar se divide en dos ramas, en dos arterias. La arteria pulmonar derecha, sigan por favor el cursor, y una arteria pulmonar izquierda, que la voy a representar. De aquí mismo tiene que venir la arteria pulmonar izquierda. Estoy haciendo de azul porque es una arteria que contiene sangre desoxigenada. Vuelvo a repetir, no se olviden que la arteria pulmonar es la única que lleva sangre con dióxido de carbono. Entonces, ese es nuestro trayecto. Tenemos el tronco pulmonar. Este tronco pulmonar se divide en arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar izquierda. Estas dos llevan la sangre desoxigenada al pulmón derecho y al pulmón izquierdo, como están viendo en el esquema. Y dentro del pulmón, específicamente dentro de los alvéolos pulmonares, nuestro punto 3 serían los pulmones, específicamente los alvéolos. Dentro de los alvéolos ocurre un proceso denominado hematosis. Nuestro punto 3 sería los pulmones. Y es ahí donde ocurre este proceso llamado hematosis. ¿En qué consiste la hematosis? En el intercambio de sangre, es decir, intercambio del dióxido de carbono por oxígeno. Y eso específicamente ocurre aquí, a nivel de los alvéolos pulmonares. Entonces, esa sangre desoxigenada que hemos llevado del corazón, de la mitad derecha del corazón a los pulmones, tiene que convertirse en sangre oxigenada. ¿Y cómo vuelve esa sangre oxigenada? Por las venas pulmonares. Ese sería nuestro punto 4.
las venas pulmonares. No se olviden, y eso hemos hablado en la anterior clase, que a la aurícula izquierda llegaban 4 venas. ¿Qué significa? 2 venas pulmonares nacen del pulmón derecho. Estoy remarcando con rojo, por favor. 1 y 2. Y 2 venas pulmonares, aquí está una, y voy a demarcar una más. Y 2 venas pulmonares izquierdas llegan a la aurícula izquierda, que vienen del pulmón izquierdo. Entonces, en total son 4 venas pulmonares. 2 venas pulmonares derechas y 2 venas pulmonares izquierdas. Pero vuelvo a repetir, estas venas pulmonares ya han sufrido ese proceso de hematosis. Entonces, ¿qué están transportando? Sangre oxigenada. ¿A dónde? A la aurícula izquierda, que sería nuestro punto 5. Entonces, ese es el trayecto que tiene la circulación menor. Desde el pulmón derecho, como han visto, todo ese recorrido hasta llegar a la aurícula izquierda. Entonces, ese es el trayecto que debe recorrer la circulación menor para que sufra, vuelvo a repetir, un proceso de hematosis. ¿Qué significa hematosis? Intercambio de gases, intercambio entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Y esa es la función que tiene la circulación menor, permitir que la sangre desoxigenada se convierta en sangre oxigenada y retorne al corazón para que pueda ser distribuida a nuestras células. Ese es el trayecto de la circulación menor. Ahora vamos a hablar de la circulación mayor o sistémica. La circulación mayor o sistémica nace o empieza en el ventrículo izquierdo. Ese es nuestro punto. Entonces inicia en el ventrículo izquierdo. Pero no se olviden que este ventrículo contiene sangre con oxígeno. Estoy hablando ahora de la circulación mayor. Entonces el punto de partida es el ventrículo izquierdo que contiene sangre con oxígeno. Esta sangre con oxígeno pasa por esta válvula llamada válvula sigmoidea pulmonar. Perdón, válvula sigmoidea aórtica. Válvula sigmoidea aórtica. Y esa válvula le permite que la sangre pase del ventrículo izquierdo a la arteria aorta, que ese sería nuestro punto número 2. Entonces tiene que ir a la arteria aorta. Vuelvo a repetir, no se olviden que sigue conteniendo sangre con oxígeno. Entonces, hemos empezado en el ventrículo izquierdo, ha pasado por la válvula sigmoidea aórtica, ha ido a la arteria aorta. Y ustedes seguramente han hecho el trabajo de esta arteria, han debido investigar cuál es su origen, dónde nace, cómo se distribuye y qué trayecto tiene. Bien, entonces, esta arteria aorta ya está transportando esta sangre oxigenada a todo nuestro organismo, a todas las células de nuestro cuerpo, y esa es una de sus principales funciones de esta circulación. Pero al mismo tiempo, en nuestras células existen capilares. Entonces, al mismo tiempo que estamos llevando oxígeno, nutrientes, vitaminas, hormonas, enzimas, etcétera, también estamos extrayendo sustancias de desecho. Y esas son llevadas de nuestras células hacia el corazón. ¿Mediante quién? Mediante las venas cavas. Entonces, aquí ya tenemos a las venas cavas, que son dos, superior y la inferior. Ambas venas están llevando sus productos. De la cintura para abajo, la vena cava inferior. De la cintura para arriba, la vena cava superior. Aquí está, vena cava superior, vena cava inferior. Esas están llevando, sería el punto 3, están llevando la sangre desoxigenada, la sangre con productos de desecho. ¿A dónde? Están llegando a la aurícula derecha, que ese sería nuestro punto final.
Y vuelvo a repetir, no se olviden que están transportando ya sangre desoxigenada. Entonces, ahí termina la circulación mayor. Como dije, empieza en el ventrículo izquierdo, termina en la aurícula derecha. Su principal función, aportar oxígeno, nutrientes, vitaminas, hormonas, enzimas, sustancias reguladoras a todas las células. Pero también permite extraer todos los productos de desecho de nuestras células para que sean eliminadas por la circulación pulmonar también, por una parte, y también por la circulación renal, hepática y esplática. Entonces, si se dan cuenta, este es un feedback. ¿Por qué? Porque la sangre que ha llegado a la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho y otra vez empieza la circulación menor. Esta circulación menor termina en la aurícula izquierda. Pasa esta sangre al ventrículo izquierdo. Otra vez empieza la circulación mayor. Y eso era lo que tenían que representar en una maqueta. Bueno, como no hay clases presenciales, no estamos haciendo esta actividad. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Les voy a habilitar un foro en la plataforma a partir de hoy al terminar la clase, en el cual ustedes van a hacer un trabajo individual donde van a ir explicando paso a paso el trayecto tanto de la circulación menor como de la circulación mayor. Y hemos hablado todo lo concerniente a corazón, hemos hablado su configuración externa, forma, tamaño, dimensiones, ubicación, caras, bordes, base, vértice. También hemos hablado de su configuración interna, cavidades, vasos sanguíneos, válvulas, etc. Hemos hablado de las capas que conforman el corazón, las funciones, la frecuencia cardíaca, la circulación sanguínea, el control de la contracción y relajación, es decir, el control de la sístole y la diástole. Como segundo punto, vamos a pasar al sistema de conductos o vasos sanguíneos. Como ven en la imagen, tenemos tres tipos de vasos sanguíneos: las arterias, las venas y los capilares. Estructuralmente, las arterias son estructuras de paredes muy gruesas y bastante flexibles y elásticas. En cambio, las venas son de paredes más resistentes y menos elásticas. Y los capilares tienen paredes muy finas, muy delicadas. Ahora, ¿cómo están conformados? Los capilares solo tienen una capa, las venas dos y las arterias tres capas. Los capilares tienen una capa denominada endotelio. Ese endotelio es la única capa que posee el capilar. Es una capa muy delgada, muy frágil, que está formada por epitelio plano simple. Y este endotelio es el que coincide en venas y arterias, es decir, la capa interna de la vena también está formada por endotelio. Lo propio ocurre en la arteria. También presenta en su capa interna endotelio. Eso tienen en común estos tres. Capilar es una sola capa endotelio. En las venas es la capa interna el endotelio. En las arterias lo mismo, es la capa interna el endotelio. Y no se olviden, está formada por epitelio plano simple. Ahora, en el caso de las venas, tiene dos capas, la interna el endotelio. Y la externa es una capa de músculo liso. Entonces, la capa externa de las venas presenta músculo liso, que eso también coincide con la capa media de las arterias. La capa media de las arterias también tiene músculo liso. En cambio, las arterias tienen una capa externa, que sería esta, la que más o menos se ve. Y esa capa externa se llama adventicia. Entonces, como han visto, en total los capilares tienen una capa, endotelio. Las venas, dos capas, la interna endotelio, la externa músculo liso. Las arterias, tres capas, la interna endotelio, la media músculo liso y la externa adventicia. Y debido a estas características es que cumplen con funciones. Por ejemplo,
Los capilares se encargan de la hematosis. Como están viendo, un capilar está formado por la anastomosis entre una arteriola y una vénula ramificada. Y esta anastomosis, esta unión, permite el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Asimismo, permite el intercambio entre nutrientes y productos de desecho. En cambio, las venas solamente se encargan de transportar sangre con dióxido de carbono. Y lo contrario, las arterias solo transportan sangre con oxígeno, sangre con nutrientes, sangre con vitaminas, sangre con elementos útiles. Lo que a la vena serían elementos de desecho. Pero en nuestra economía humana hay dos excepciones. En el caso de las arterias, la única arteria que transporta sangre desoxigenada, es decir, sangre con dióxido de carbono, es la arteria pulmonar. Y en el caso de las venas, todas transportan sangre desoxigenada, excepto las venas pulmonares, que son las únicas que transportan sangre con oxígeno. Y eso lo hemos visto en la circulación. Punto 3. Tenemos el tejido hemático, el tercer componente, la sangre. Básicamente la sangre representaría el 5 a 6% del peso corporal de nuestro cuerpo. De ese 5 a 6%, solamente el 3.5% es del plasma sanguíneo y el restante son las células sanguíneas. Entonces, la sangre es un tipo de tejido conectivo especializado que estaría formado por una matriz o sustancia fundamental que se llama plasma y por un componente celular. En el caso de la matriz, es decir, en el caso del plasma, representa el 55 a 60%. En cambio, las células sanguíneas representan el 46%, 45-46%. Ahora, básicamente el plasma sanguíneo está formado 90% por agua exclusivamente. Y tenemos un 9% de componente orgánico y un 1% de componente inorgánico. Ahora, si hablamos de un volumen total de sangre, es decir, plasma y células sanguíneas, toda la sangre, podemos mencionar que el corazón es capaz de que circule aproximadamente 5 a 6 litros de sangre por un minuto de tiempo que pasa. Entonces, se dan cuenta cuánto circula en una hora, en un día, si solamente en un minuto tiene esa capacidad de circulación. En el caso del componente orgánico del plasma, el componente orgánico del plasma lo conforman proteínas, carbohidratos, lípidos, hormonas, vitaminas. En cambio, el componente inorgánico lo formarían las sales minerales. Dentro del componente de proteínas, el componente orgánico, tenemos dos proteínas esenciales, la albúmina y la hemoglobina. La hemoglobina es aquella proteína, hemoglobina, que le da ese característico color rojo a la sangre, incluyendo a los glóbulos rojos, ya que está formado por un componente o factor M. En cambio, la albúmina se considera una proteína transportadora, es decir, favorece el transporte de todos los elementos útiles y al mismo tiempo es importante para la mantención de la presión osmótica. Esas dos proteínas esenciales entonces, albúmina y hemoglobina. En cuanto al componente celular, también conocidos como elementos celulares o elementos formes, ustedes han hecho un trabajo con respecto a eso, que está en sus hojas de tareas que les he dejado al inicio del semestre, donde tenían que identificar a las células sanguíneas, sus valores normales, tenían que identificar sus características y funciones. Dentro de su ámbito profesional, especialmente hablando del área de laboratorio, se van a ver identificados con estos elementos, ya que siempre van a llevar a cabo dentro de su ámbito laboral los exámenes sanguíneos, es decir, van a hacer un hemograma desde la extracción hasta su evaluación, su diagnóstico y su reporte, y tienen que conocer perfectamente estas células.
sus características, sus funciones, sus valores, porque esa es la base para que nos permitan a la parte, ya hablando de médicos y demás, hacer el diagnóstico o comparar el diagnóstico. Entonces es importante que conozcan estos aspectos. Y una recomendación, en estas células sanguíneas tienen que tener mucho cuidado con la ortografía, porque muchas veces he visto que escriben, por ejemplo, como en el repaso que dieron, aorta. Aorta no tiene H intermedia, pero algunas personas lo han hecho así. Ahora, el eosinófilo, me escriben con H. El linfocito, me escriben con S. El basófilo, me escriben con C. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado con su ortografía, porque al realizar un reporte, mm, ya como profesionales, va a ser algo incómodo que estemos viendo errores ortográficos. Entonces, hablando de las células sanguíneas, vamos a clasificar en tres líneas. Los glóbulos rojos, que también se llaman eritrocitos, también se llaman hematíes. Luego tenemos los glóbulos blancos, que también se llaman. Los glóbulos blancos, que también se llaman leucocitos. Nuestra tercera línea sanguínea, que serían las plaquetas, que también se llaman. Esos son nuestros tres elementos sanguíneos: glóbulos rojos o hematíes o eritrocitos, glóbulos blancos, leucocitos, y las plaquetas o trombocitos. Los glóbulos rojos. Cuando nosotros vemos un glóbulo rojo de perfil, nos vamos a ver de forma esférica. Son discos aplanados esféricos. Pero si los viéramos, esto es visto de frente, si los viéramos de perfil, son dos discos bicóncavos, es decir, tienen dos curvaturas hacia adentro, porque no se olviden que estas células transportan. Entonces, un glóbulo rojo visto de frente son como discos aplanados esféricos. Pero un glóbulo rojo visto de perfil tiene un aspecto bicóncavo. Ahora, su diámetro más o menos oscila entre 7 a 7,6 micrómetros de diámetro. Algunos autores hablan hasta de 5 micrómetros de diámetro, que son valores, diámetros normales. Ahora, en cuanto a los valores, ustedes también han hecho este trabajo. Los valores, no se olviden que varían mucho de acuerdo a la edad, de acuerdo al género. Hablando de un adulto promedio, podemos decir que tendría aproximadamente 4 a 5 millones de glóbulos rojos en el caso de las mujeres, y de 5 millones a 5 millones y medio en el caso de los varones. En un recién nacido esto es un poco más, 6 millones, pero a medida que va creciendo ya se va normalizando. Otra característica: el glóbulo rojo maduro no tiene núcleo, y su tiempo de vida es de 90 a 120 días. Ahora, en cuanto a las funciones, básicamente los glóbulos rojos se encargan del transporte de gases como el oxígeno y el dióxido de carbono. Ahora, en el caso de las plaquetas maduras, los trombocitos maduros, ya tienen una forma más o menos estrellada y regular, las maduras. Y son mucho más pequeñas, tienen más o menos de 2 a 4 micrómetros de diámetro. Y algo similar al glóbulo rojo, la plaqueta madura tampoco tiene núcleo. Y en valores promedios más o menos oscila entre 250.000 a 300.000 plaquetas por centímetro cúbico. Y su tiempo de vida es de 4 a 6 días. Ahora, en cuanto a su función, la principal función de las plaquetas es que intervienen en la coagulación sanguínea. Es decir,
nos ayudan a eliminar coágulos y permiten y favorecen la hemostasia. Para los glóbulos blancos o leucocitos, tenemos que diferenciar dos tipos de glóbulos blancos, los granulocitos y los agranulocitos. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Que los granulocitos presentan cromatina densa. En cambio, los agranulocitos presentan también cromatina, solamente que esta cromatina va a ser pálida. Entonces, los glóbulos blancos se llaman granulocitos o granulares porque presentan cromatina densa en su citoplasma, o si quieren cromatina gruesa. En cambio, los agranulares o agranulocitos también tienen cromatina, solamente que es pálida. Dentro de los granulares tenemos a los neutrófilos, eosinófilos, basófilos. Estos tres, como ven, tienen casi iguales dimensiones, 10 a 14 micrómetros de diámetro. Y su porcentaje varía. Generalmente como primera línea de defensa y principalmente encontrada en las células, tenemos a los neutrófilos, equivalentes al 56 a 75%. En menor proporción eosinófilos, 2 a 4%, y mucho más bajo los basófilos, de 0,5 a 1% por centímetro cúbico. Ahora, en cuanto a características, los tres tienen en común cromatina, cromatina, cromatina gruesa, gruesa, gruesa. Es decir, tienen cromatina densa, que se ve a manera de grano. Seguramente ustedes lo han dibujado. Esa era una de las tareas. Y vistas al microscopio, se ven como granulitos dentro del citoplasma. De ahí el término granular. Ahora, a diferencia de los anteriores que hemos hablado, estos sí tienen núcleo. En el neutrófilo generalmente es un núcleo segmentado. Entre el basófilo y el eosinófilo su núcleo es bi o trilobulado. Su tiempo de vida. Hablando del neutrófilo, cuando se encuentra circulante en la sangre es de 7 horas, pero cuando pasa al tejido conectivo es hasta de 4 días. Luego, entre los eosinófilos y basófilos, unos cuantos días. Ahora, en cuanto a funciones, los tres, como ven en la imagen, el recuadro, son líneas de defensa. Interviene en casos de, por ejemplo, los neutrófilos, infecciones bacterianas agudas, hemorragias agudas. Los eosinófilos, respuestas alérgicas, pero principalmente respuestas antiparasitarias. Y los basófilos en casos de hipersensibilidad retardada y respuestas alérgicas. Ahora, los agranulosos. No se olviden que tienen cromatina, solamente que esta es pálida, no se ve como esta. Tenemos a los monocitos y linfocitos. Los monocitos son los de mayor tamaño, 20 a 25 micrómetros de diámetro. Son las más grandes. Y se consideran los macrófagos del tejido hemático. En cambio, los linfocitos se dividen en pequeños, medianos y grandes. Y tenemos dos tipos de linfocitos, los linfocitos T y los linfocitos B. Se llaman así de acuerdo a su maduración. En el caso de los linfocitos T, tienen ese nombre porque maduran especialmente en la glándula del timo. En cambio, los linfocitos B se consideran linfocitos vírgenes.